no, los hombres no pueden trapear el piso, no pueden barrer porque pueden pasar otras cosas. No, hermano, eso es un concepto, yo creo que arcaico. Y yo creo que nosotros aprendemos, ¿verdad? Dentro del proceso de nuestra vida, aprender a hacer de todo. Gloria al Señor. Y quiero decirle la importancia de eso, porque cuando mi esposa tuvo el segundo bebé, ella quedó en el hospital por 10 días, allá en Hawái, en la obra misionera. Y no fue fácil. No fue fácil para mí. ¿Por qué? Porque tuve que atender a mi hijo, que era de semanas, y mi hijo de 3 años. Y yo, cada vez que iba al hospital a verla, ¿qué te decía? Que no llorara, pues. Yo lo veía con los niños. Yo empezaba a llorar porque me dio pena verlo con los niños. Entonces, el mayorcito con el dedo metido en la tirilla del pantalón y con el otro cargado encima y el otro bulto encima del otro lado. Y entonces, pues yo me ponía triste, pegaba a llorar. Y entonces, pues, no está de más de lo que todos los hermanos han hablado. Quiero decirle que cuando yo iba a ver al hospital, yo decía, tranquila, mamita, tranquila, no llores, no llores. Entonces no sabía inglés tampoco. El poco inglés que pude aprender fue en el programa de Sesame Street, que me sentaba a verlo. Plaza Sésamo. Plaza Sésamo, lo veía conmigo. A todo eso, pero mientras los hermanos estaban hablando, dice que el amor entra por la cocina. Por eso es que ese es el mayor problema que hay en muchas parejas, el no qué. Llegan y piensan pues que el matrimonio pues es mucho amor y salir, no, hay unas responsabilidades. La joven que se casa tiene que saber cocinar, punto. Porque ¿quién lo va a hacer? No quiere decir que en el caso de él, su mamá lo enseñó. En el caso mío, a mí no me enseñaron. Yo miraba a mi mamá porque ella no sacó el tiempo de decir esto es así, así. Yo tenía 15 años y ya yo corría toda una casa. Sabía lavar, planchar, cocinar, fregar, lavar ropa. Entonces, seguí así hasta que llegué a la adolescencia y yo sabía hacer todo. O sea, que por ese lado, pues yo no iba a tener problemas. Y como dice la hermana, que los esposos que saben cocinar rico, pues yo también sé cocinar rico también. Comida criolla de mi país. Quiero decirle algo bien importante, ¿verdad? Sabemos que hay situaciones dentro del matrimonio que pueden surgir, no solamente en la cocina, porque hemos escuchado mucho, ¿verdad? El área de la cocina, sí. Pero hay otras cosas, ¿verdad? Que nosotros, por ejemplo, cuando tienen los hijos, hay situaciones que pueden surgir dentro de nuestros hijos. Por ejemplo, en el caso mío, mi hijo menor se apartó de los caminos del Señor. Y mi esposa y yo tuvimos que dialogar muchas veces porque yo la veía llorando a ella. Y yo como varón, como esposo responsable, me sentaba con ella a dialogar. Y dentro de ese diálogo, aconsejar. Y dentro de ese diálogo, a dejarle saber a ella, estamos aquí juntos. Este problema es de nosotros dos, no es tuyo, es de nosotros dos. Empezamos a orar. Y el hijo mayor mío, en un momento determinado, le dice, mamá, no llores más. Vamos a dejar a Josué en las manos de Dios y Dios se va a encargar de él. Y así ha sido, para la gloria de Dios. Hasta el punto que cuando mi esposa le da a él un CD y el tema del CD era, hijo, vuelve a casa. Pero fue por un diálogo que nosotros tuvimos. Y ella compró, y cuando el hijo nuestro llegó, dialogamos con él. Fíjense la importancia del diálogo. Mis 2 hijos están casados. Yo no entro al círculo de ellos, a menos que ellos no vengan a donde mí a buscar un consejo. Importante. Por eso es importante que ustedes continuamente se mantengan en esa comunicación. En esa comunicación. Los frijoles de su esposa son los mejores. El arroz blanco es el mejor. Amén. El pollo frito o el pollo guisado, como ustedes lo hagan, es el mejor. Y la que mejor plancha es su esposa. O sea, lo que quiero decir es que ya ustedes, papá y mamá, ustedes los aman, los seguimos amando, pero tenemos que nosotros comprender que ya ustedes forman una sola. Yo me casé mayor de edad, yo tenía 29 años cuando me casé, y lo que uno tiene en la mente es un matrimonio que empieza solo, y estábamos en la obra. Entonces,
Entonces, ya yo quedé embarazada. Entonces venía ya un niño y a mí se me hizo difícil, no porque yo no quería a su hermana, es que se me hizo difícil estar, ya habíamos 3. Entonces ya nosotros teníamos que levantarnos, salir del cuarto vestidos. La privacidad se acabó. Y eso fue la área que a mí me afectó. Entonces yo hablaba con él, y entonces él me hablaba y dice, Yolanda, es que yo no puedo tomar la decisión, ¿sabes?, de dejarla. Yo no pretendía que la dejara, pero la responsabilidad, yo le decía, es de tu papá, no es tuya. Pero pasaron 3 años, más o menos, que estuvo ella. Y la cosa fue cambiando poquito a poco. Y ella aprendió muchas cosas que yo le enseñé. Pero que se me hizo fácil, no, porque cuando uno se casa, pues uno piensa, estoy solo. Y ahí es que esas parejas empiezan a conocerse, a hablarse, el diálogo. Aunque cuando él estábamos de novio, hablábamos mucho. Y entonces, pues, cuando Eso él... es un aspecto bien importante, perdona que le interrumpa, mi amada esposa. Eso es bien importante, la comunicación. Porque muchas veces dentro del noviazgo no se dialoga. No sé. Perdónenme, pero el diálogo es sumamente importante. Porque ese diálogo es lo que usted se va a llevar luego al matrimonio. ¿Entendieron, verdad? Importancia. Entonces, él iba a dejar su hermana con un familiar. Y entonces, pues, sucedió algo que no esperábamos. Gracias a Dios que no llegó a mayor. Lo que sucedió ahí fue que entonces se trajo a su hermana. Pero entonces, a veces el papá como que no quería, como que tener esa responsabilidad, porque era de él. Claro. Pero tuvimos los 3 años, ella aprendió a cocinar, a hacer las cosas, ella me ayudaba. Entonces, pues cuando salimos a la obra misionera, el hermano Luis nos dijo, van a salir ustedes 3. No le digo, llévate a tu hermano. Hubieron gente, pastores que me decían, tú te tienes que llevar a tu cuñada, tú te tienes... Y entonces ya el hermano Luis había dado la... ¿Por qué? Porque el llamado era entre él y yo. Pues él entonces habló con su papá, le empezó a dialogar, a decirle que ya él tenía que hacerse responsable, porque si yo me la llevaba para la obra misionera, hermano, nosotros lo que teníamos era un cuartito. Todo estaba juntito, todo. El nene dormía en el piso, yo podía poner un edredón, él dormía en el piso ahí, y nosotros en la cama, pero no había ningún espacio para otra persona. Entonces ahí sí se iba a ver afectada la relación. O sea, lo importante de esto es que yo no peleaba con él, hablábamos. Porque discutir, pelear y ser agresivo es otra cosa. Pero hablábamos muchas cosas y yo tuve que entrar y tratar, ¿verdad? Hice todo lo posible, ¿verdad? Cuando ella se casa, al tiempo ella se fue, estudió en la escuela, en la universidad. Cuando fuimos a visitarla, cuando yo vi la casa, todo lo que yo le enseñé, ella lo tenía. Lo puso. Todo así en orden, la cocina, el baño, el cuarto, la sala, porque nosotros, repetimos lo mismo, el machismo no funciona, eso es algo que no funciona y no sirve. Amén. Porque ahí se están haciendo como presiones, yo soy el hombre, cuando un hombre dice que es el hombre de la casa es que no lo sabe. Y si una madre dice, la esposa, yo soy la que mando aquí, es que no. Entonces, yo todo eso se lo enseñé a mis hijos. Los 3 saben cocinar, lavar y planchar. Por eso es que mi papá siempre estaba, que decía que yo no lo tenía sentado. Es que cuando hablábamos, hacíamos las cosas juntos. Pastoreamos una iglesia, cuando una joven se quedó en mi casa, dice, ¿y pastor, usted plancha? Y le dijo, sí. Ay, si mi papá lo ve, porque ellas eran 3 mujeres y tenían que ellas 3 plancharle la ropa toda a ellos, hacerlo todo a ellos. Eso no es así. El matrimonio es de 2. Usted se casa a su casa. Entonces aquí mamá y papá no entran. A veces, entonces cuando viene la diferencia entre la pareja, yo me voy para casa de mamá, yo me voy para casa de papá. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que le enseñó el pastor a usted cuando iba a casarse? Porque todo eso entra ahí también, la orientación. Una de las cosas importantes ahí, como está mencionando la pastora, es que toda situación interna del hogar se debe quedar en el hogar. En el hogar. Hay un dicho, no sé si aquí lo utilizan, la ropa sucia se lava en casa. Sí. ¿Verdad que sí? Acá Pues, sí. o sea que es importante que nosotros, ¿verdad?, pues tengamos claro de que cualquier situación dentro del matrimonio debe
resolverse en el matrimonio. Y orar. Dialogar y orar, buscar el rostro del Señor. Por eso que cuando yo veo el versículo que utilizamos, ¿verdad? Al principio, gloria al Señor, que leímos: vosotros, marido, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Es importante que dentro de ese diálogo que usted pueda tener con su esposa, siempre todo se debe resolver en un diálogo. Nunca la pareja debe terminar acostarse a dormir enojado, ¿verdad? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Una de las cosas que yo aprendí dentro de todos estos 38 años ya de casado es que nunca nos acostamos enojados. O sea que si sucedió cualquier cosa, puede estar seguro que yo lo voy a dialogar. Lo vamos a dialogar juntos. Y vamos a ver en qué sucedió, qué pasó, por qué llegamos a esto. Gloria al Señor. Y eso nos ha ayudado y ha sido muy efectivo a través de todos estos años. Y por eso es que la importancia que nosotros establezcamos, la importancia, la comunicación entre la pareja, porque la situación del matrimonio no puede ser como algo que yo escuché una vez que alguien le dijo a otro. Dice: tú eres como un puente roto, difícil de pasar. La pareja en el matrimonio no puede ser así, porque la esposa, al contrario, tiene que ser un puente de comunicación. Amén. Son dos personas distintas, son dos personas diferentes, pero tiene que haber una comunicación directa entre las dos partes. Y cuando ustedes puedan diferir en algún aspecto, pues es importante que dentro de ese diálogo ustedes puedan resolver la situación, orando, clamando, buscando el rostro del Señor. Pero entonces ahí se termina con un diálogo y orando al Señor.